Y el doctor está en condiciones de... Sí, doctor, muchísimas hacer gracias. sus alegatos, lo escuchamos. Exactamente. Bueno, en primer término, más allá del recurso de emotividad del señor fiscal y de la sugerencia que hace de recurrir a una cesura, los hechos son los hechos. Y eso es de lo que nos tenemos que basar en cualquier tipo de juicio. Mi defendido Poletti, de acuerdo a la acusación fiscal, que en realidad es la que le da la base de juicio a este proceso, que es, digamos, la que se hizo en la audiencia de acusación, lo acusa en primer lugar el señor fiscal por un diagnóstico equívoco dada la inobservancia en las imágenes tomográficas computadas dominantes que se había realizado previo al acto quirúrgico. En segundo lugar, es la acusación que hace el señor fiscal en su momento, la inadecuada selección de la vía de acceso de abdomen a través de la incisión de la fosa ilíaca derecha, lo que no permitió una ampliación de exploración de abdomen y una adecuada conducta de resección intestinal y anastomosis, lo que hubiera permitido, según el señor fiscal en esa acusación, una técnica más adecuada, quirúrgica más adecuada. En tercer lugar, dice que omite el procedimiento de protocolo quirúrgico, la menciona en anastomosis, la que también dice desencadenó en la muerte de Maldonado. En cuarto lugar, de la acusación que empezó el fiscal, omitió el envío de estudios anatomopatológicos del material recetado. Después habla de la técnica en dos planos que él considera en desuso. Y en sexto lugar, realizó una inadecuada y desaconsejada medicación para el caso de la oclusión intestinal apiácido para el manejo del dolor. Y como último lugar, digamos, como última imputación, se refiere a la ley provincial 2611 del artículo 4 al 15. Esa era la acusación por la que se vino y es el objeto de este juicio. Bien. Contrario a lo que dice la Fiscalía, esta defensa no ve que hayan probado su teoría del caso o el alegato de apertura del caso, a donde dieron la síntesis de lo que iba a suceder en este juicio. Primero, quedó probado ampliamente que no existió diagnóstico equivocado por parte del doctor Poletti por las inobservancias de las imágenes tomográficas que tanto se refirieron. La radióloga Solorza, el radiólogo Wigner, el mismo Pergolini, más allá que después era testigo de la Fiscalía y hoy pretende imputarlo de un delito, y el mismo Paglia, refirieron en este juicio que el doctor Poletti no tuvo acceso a la tomografía computada, que la tomografía esa que se sacó se informaba 15 días con posterioridad, decía el doctor Paglia, especialista en imagen. También quedó demostrado que no existió una errónea operación, porque se trataba de una peritonitis difusa. Se encontraba dentro de lo previsible y se realizó una insección de McBerry y quedó demostrado en este juicio que la misma se podía ampliar. Muy por el contrario, lo que decía la imputación primogénita del señor fiscal, que no se podía ampliar. Asimismo, no se realizó anastomosis, la cual lo refiere el doctor Guerra. Es decir, no se sacó una pieza. Incluso, esto mismo, de que diga qué es lo que había sucedido, lo había sugerido el propio doctor Cosarín, en un informe que le manda al doctor Muñoz, que figura foto 82 del delito, que
quien debería decir qué es lo que había sucedido era el doctor Guerra, que era el que había realizado el segundo objetivo. Asimismo, es inexacto que no poner en el protocolo quirúrgico la palabra anastomosis, cortar y pegar, pueda causar la muerte del señor Maldonado. Lo que realizó el doctor Poletti, y lo dijo el doctor Guerra, lo dijo Pergolini y todos los que estuvieron en la operación, fue una enterotomía, que significó un corte longitudinal y un cierre transversal. Además, el mismo doctor Guerra, que lo opera por segunda vez al paciente Maldonado en el CEMIC, reconoció en este juicio que esa fue la incisión realizada. Y además reconoció que fue advertido por el doctor Pergolini, testigo de la Fiscalía que hoy intentan imputar, de cuál era la operación que se le había realizado en Clínica Maternidad Rincón. Es decir, Pergolini se comunica con Guerra, le comenta y le dice cuál fue la operación, y Pergolini va a la segunda operación que se realiza en el CEMIC. O sea que no tenía esa información Guerra al momento de operar. Esta incisión que se le realizó también fue ratificada en este juicio por Pergolini y García. Que no se haya puesto correctamente en un parte quirúrgico cuál fue la operación que se hizo, no quiere decir que esto vaya a conducir a la muerte. Es ilógico pensar esto. En cuarto lugar, al no haber realizado una enterectomía, el doctor Poletti, es decir, cortar y pegar, no tenía por qué mandar material resecado. De hecho, el doctor Guerra corta y pega y no reseca el material, que era la sutura que había hecho primogénitamente Poletti, y sin embargo, ni el acusador público, ni el acusador privado, ni los peritos de parte de la acusación pública ni del acusador privado dicen nada. O sea, simplemente se analizó o se hizo una investigación túnel con qué es lo que había pasado en Clínica Maternidad Rincón, no lo que había pasado con Clínica CEMIC. Asimismo, en este juicio, se le vuelve a caer la acusación al señor fiscal y quedó demostrado que el cierre de dos planos no está en desuso. Es una técnica que se usa habitualmente. Más allá que al doctor Cosarín le parezca o que haya dicho el libro de Pujol que de un plano era mejor, pero todos los cirujanos operan en dos planos. Incluso mismo Lozada, testigo de la defensa, de la querella, lo termina diciendo. Como la operación McBerry, también termina diciendo Lozada que sí se puede abrir para distintos lados. Medicación inadecuada es otra de las imputaciones por opiazo. El doctor García, especialista en anestesia y manejo del dolor, refirió en estas audiencias que es lo que se utiliza para pacientes operados. Asimismo lo refiere la doctora Carla Jiménez, como así también la enfermera Reyes, y dice la enfermera Reyes que Poletti era quien menos analgésicos utiliza dentro de los médicos de Clínica Maternidad Rincón. Esa misma analgesia, los opiáceos, lo utiliza el CEMIC con el mismo paciente. Está mal utilizado entonces en Clínica Rincón y bien utilizada en el CEMIC. Está bien que en Clínica CEMIC se corte y no se presente lo que se resecó, y está mal que se hagan en la Clínica Rincón.
facultad se fue refiriendo tanto la Fiscalía como la querella, en la locución que acabo de escuchar, que se le habían perdido unas radiografías, o que no fueron presentadas una radiografía. En primer término, yo en algún momento, si bien ya hoy no es el momento procesal oportuno, pero se lo menciona al tribunal, yo me opongo a cómo se incorporaron las historias clínicas, o sea, cómo fue el procedimiento. Esto fue en el control de prueba y acusación. Porque también hubo una interposición de roles, o sea, quien tenía que acusar terminó decidiendo cómo se secuestraban, se interpuso, digamos, en el rol de juez, cuando se pidieron las historias clínicas. Bien. Que hoy venga emotivamente el señor fiscal, o emotivamente la querella, a decir que se le perdieron las radiografías, cuando ellos mismos pidieron la historia clínica a las dos entidades, a CEMIC y a Maternidad Rincón, tenían todas las facultades, tanto el acusador público como el acusador privado, para solicitar al señor juez de instrucción en ese momento procesal, porque estábamos hablando del código anterior, para pedir el secuestro. ¿Cuál es la culpa que le cabe a mi asistido en que ellos no hayan traído la historia clínica? Ninguna. Básicamente, tanto el acusador público como el acusador privado se basan, obviamente, el señor fiscal en su perito de parte, el doctor Cosarín, y obviamente el acusador privado se basa en su, como testigo, su perito de parte, que fue el doctor Lozada. Pero no explican cuáles fueron los errores que fueron cometiendo sus peritos. Por ejemplo, el doctor Lozada le erró con respecto a la medicación Reliberan, que dijo 50 ampollas, había estado supermedicado, versus ranitidina. Después termina diciendo que son iguales, que lo buscó por internet. No, la médica Jiménez vino y explicó acá que eran dos conceptos totalmente distintos. Después, Lozada, más allá que no se dedica a la cuestión sanitaria, que hace ya del año 2004 que no opera, habla de que al paciente Maldonado se le aplicó una peridural. La médica Jiménez dijo que únicamente para las embarazadas. Pero ¿qué pasa? Esto influye mal en el tribunal, porque decir que era una peridural y decir que no se podía operar más arriba de determinado lugar donde se estaba operando, está confundiendo error. Lo que se le aplicó fue una raquidia. O sea, el error es para la extensión de la práctica quirúrgica que se tiene que realizar. Dice, no, una peridural no se podría hacer. No se le hizo una peridural, no nunca más. Erra, el experto Lozada, en la afirmación que a los 7 días, como erra también el médico, el perito de la Fiscalía, que según Pejol a los 7 días, si falla la cirugía, corresponde, digamos, al cirujano. Este libro, que se llama Complicaciones de la cirugía abdominal, cómo manejarla, clínica quirúrgica del hospital italiano, Juan Pejol, en su página 311, y permítanme que se lo voy a leer, dice, capítulo 14, complicaciones hemorrágicas. Denme un segundito, por favor. Habla, capítulo 15, retomo. Discencias anastomóticas. Nadia Peralta, Gustavo Rosa. Las anastomosis gastrointestinales representan un paso esencial para mantener la continuidad del tracto gastrointestinal luego
de una resección del tubo digestivo. Las licencias anatomóticas se defienden como toda solución de continuidad en la línea de sutura de dicha anatomosis y representan una de las complicaciones más graves que puede enfrentar el cirujano que practica la cirugía gastrointestinal. Esta complicación puede desencadenar en una infección intraabdominal, sepsis y el incremento de la mortalidad del tiempo de la hospitalización y de los costos. En ocasiones resulta necesario reoperar al enfermo. Los factores que intervienen en el proceso de cicatrización de la anastomosis son conocidos. Sin embargo, la patogénesis y las causas de este fenómeno, que por general surgen entre los 5 y los 7 días luego de la cirugía, siguen sin estar del todo claros. Ahora los sábados lo tenía muy claro. A pesar de los avances en la medicina, la fisura anastomótica sigue siendo motivo de gran preocupación para los cirujanos. El mismo autor, con una edición más nueva, de la que se refirieron tanto Rosarín como Lozada. ¿Cuál es la hoja? La hoja es la 311. La 311, que se llama el libro Complicaciones de la cirugía abdominal, cómo manejarla. Juan Pejol. La editorial, obviamente, el Hospital Italiano, que es la que imprime la obra. Bien. Acá se habló mucho y lo trajo a colación en la querella. En realidad aquí se hablar, creo que una parte de la implicación objetiva dentro de los nexos de causalidad. Concretamente, dentro de la posición de garante del doctor Poletti. ¿Cuándo concluye para esta defensa indefectiblemente la posición de garante para Poletti? El día 20 de junio del año 2013, cuando deriva al paciente Maldonado a la clínica CEMIC. Exigirle a Poletti, como está la imputación, de ser responsable luego que se lo deriva y el paciente es intervenido 3 veces en el CEMIC, desde el 20 de junio al 8 de julio, es colocarlo en una situación de culpa por asunción. La conducta debida dentro de la actuación del galeno, en este caso médico, con el cuadro clínico que presentaba el paciente, con la información disponible que tenía al momento de decidir el diagnóstico del presunto cuadro de apendicitis aguda, complicada, y tomó una conducta acorde en coincidencia a las normas de las buenas prácticas. Betanzo, Pergolini, García, todos coincidieron, e incluso hasta los peritos de los acusadores, que son similares el apéndice cuando hay una obstrucción o algún material de esto que no supieron decir qué era, sobre la fosa ilíaca derecha. Si tiene una similitud, no hay un error de diagnóstico del médico.
Tampoco existe un diagnóstico preoperatorio de certeza. Nadie vino a decir acá que existe un preoperatorio de certeza. La incisión abdominal elegida por Poletti es la elegida para este tipo de intervención. La incisión de McCurry es una incisión versátil y se puede ampliar. Si bien los hallazgos intraoperatorios no fueron coincidentes con las definiciones preoperatorias, la patología hallada fue identificada y resuelta por el medio de la incisión realizada. El devaneo o que devane intestino, el propio Posarín dice que el médico cirujano, si entra o abre, como dijo el señor fiscal, abre al paciente y se encuentra con que no es el cuadro de apendicitis que esperaba, está obligado, dijo Posarín, a devanar el intestino hasta 1,5 metros. Eso es lo que escuchó este defensor. No lo puede cerrar. Después el resto es hacer futurología. La patología hallada, estenosis del intestino delgado, se resolvió con la técnica quirúrgica recomendada mundialmente, enterotomía longitudinal sobre la estenosis y cierre transversal que amplía la luz del intestino. Que se haya notado de forma errónea o haya habido un error involuntario en la historia clínica, no quiere decir que eso sea la causal de la muerte, porque sí Guerra sabía cuál era la operación que se le había realizado a Maldonado, porque se lo había dicho Pergolini, y lo dijo en el juicio. O sea, no era que entró a operar al azar. El análisis típico de este tipo penal, del 84, no existe en este caso una infracción a un deber objetivo de cuidado. En lo que respecta a la acción, no existió por parte de Poletti una conducta orientada para obtener un resultado distinto al esperado, la curación del paciente. Tal cual todos ustedes escucharon, Poletti operó a mucha gente. No era, como dijo la querella, o no es como dice la querella, el tipo culposo caminando, como pretende hacerlo ver. En este caso no se realizó el verbo típico, que es causar la muerte a otro por impericia o negligencia, por inobservancia de los deberes médicos. ¿Por qué? ¿Qué es la impericia? La conducta, para que haya impericia, tiene que ser un error grosero. Grosero. Fuera del marco del opinable. Esa es la definición que da Terragni de impericia. O discutible. Es una falta de saber mínimo. Acá todos los galenos que vinieron dijeron que son similares cuando se trata de el síntoma es similar cuando se trata de la foca ilíaca derecha. La negligencia es la falta de presunción o indiferencia por el acto que se realiza contrario a la diligencia, es hacer menos. Hizo menos Poletti, no hizo menos Poletti. Se encontró con que el diagnóstico presuntivo no era, tampoco hay diagnóstico presuntivo previo a la operación. Y hizo lo que tenía que hacer como cirujano. No podía ir a ver al patólogo, como decía Lozada, y ver de qué se trataba. Tienen que operar y decidir en el momento el cirujano. No lo está resolviendo leyendo la historia clínica. Tiene el paciente vivo ahí. Lo tiene que resolver ahí. De todas maneras, la conducta que realiza Poletti
fue realizada con diagnósticos presuntivos, tomógrafo, todo lo que ustedes escucharon acá, que no se lo voy a volver a repetir porque paso a ser redundante. La relación de causalidad. Realmente con el nexo causal es donde más se desvanece la teoría de los acusadores. La relación de causalidad tiene que ver entre la acción, que es lo primero que se analiza en el tipo, la estructura del tipo complejo, del resultado. En este caso, no se incrementó el riesgo más allá de lo permitido o tolerado. Por lo cual, mi asistido Poletti no puede ser imputado a ningún hecho. Y voy a decir algo más con respecto a él. No tenemos autopsia. El doctor Guerra, que opera por segunda vez, no reseca el intestino, la parte, digamos, que había operado, donde se encontraba la sutura endosplano del doctor Poletti con este corte longitudinal. Con este nombre raro, no me acuerdo ahora bien el nombre, pero... a ver, si me busco. Enterotomía. ¿Qué dice Guerra? Estaba bien hecha la sutura. Estaba mal hecha. Osarín y Lozada le ponen en palabras al doctor Pecol que no lo dice. Que a los 5 días o 7 días, si falla la sutura, es culpa del médico. Recién aquí acabo de leerlo al propio. Esto es como hablar de Aristóteles y vos traes a Aristóteles, que es lo que dice Aristóteles. Segundo, ¿dónde está el elemento dubitable o indubitable para decir que la sutura falló? No lo tuvieron nunca. Fue todo una gran imaginación inquisitiva, pero no tuvieron nunca el material para decir con certeza qué fue lo que sucedió. A su vez, quisieron traer el famoso CIRS como una cosa así pensada. Para la definición de CIRS dice, permítame que voy a leer, el paciente debe presentar al menos las siguientes alteraciones: temperatura más de 38 y menos de 35,5, glóbulos blancos más de 12.000 o menos de 4.000. ¿Qué dice acá, María? Taquipnea, frecuencia respiratoria superior a 20 por minuto. Y acá la otra palabra, taquicardia 120 latidos por minuto. Bien. Si vamos a la historia clínica del CEMIC, a partir del día 25 hasta el 5, y de las hojas 149, 152, 155, 160, 161, 168, 170, 176 y 181, no dan estos niveles de CIRS. Los partes de enfermería no dan estos niveles de CIRS. Entonces, ¿cuál es la historia clínica que miraron estos dos doctores? Únicamente la de, vuelvo a repetir, una investigación túnel.
sea que no tenemos la relación de causalidad, el nexo causal adecuado, ni la de la teoría de la imputación objetiva, ni la de las causas y las condiciones, de acuerdo a la teoría que se quiera pasar. La acusación imputa impericia por erróneo diagnóstico. Que el médico tenga que optar por dos cuestiones similares no es un error de diagnóstico. Nos encontramos ante una afirmación falsa. Sin sustento no deja de ser una afirmación, nada más lo que dice el acusador. La relación con la tomografía. Vinieron 3 testigos a decir que Poletti no tuvo la tomografía antes de operar. 3 o 4 testigos dijeron lo mismo, 5. Creo que no cabe duda que no tuvo la tomografía. La prueba habla por sí misma. El diagnóstico era presuntivo. Los síntomas que presentaba el paciente Maldonado eran de apendicitis. Lo dijo Betanzo, más allá que no puso directamente apendicitis, dijo que de acuerdo a esta sintomología, más allá de que no lo puede determinar del todo la ecografía, pero es apendicitis. O sea que tampoco hubo un obrar impérito por la tomografía. Pero aparte de eso, la tomografía en un cuadro de apendicitis no es necesaria. Lo dijeron también todos los galegos en este juicio que nos tocó estar. Realmente es acertado imputar una impericia, ya que como se defendió en este debate, Poletti poseía todos los conocimientos y los empleó de acuerdo al buen arte de curar. No era el Argerich en Buenos Aires. Poletti estaba operando en Rincón de los Sauces, en la Clínica Maternidad Rincón, a 250 kilómetros de esta capital. No hay negligencia. La conducta de Poletti fue diligente. La negligencia es lo contrario a la diligencia. Fue diligente. No estando estas dos cuestiones, no puede haber creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción de la lamentable muerte de Maldonado. La previsibilidad. ¿Qué puede prever el médico? Que entraría dentro, digamos, del elemento subjetivo del tipo culposo. Nunca se va a imaginar que el médico, más allá de las probabilidades que su futura puede llegar a fallar, más allá que es una complicación postoperatoria que falle una sutura. Lo dijeron también todos los médicos acá. Lo dice el libro que acabo de leer, y lo dijo el mismo Cosarín, cuando yo lo estuve preguntando, y le digo si está entre las posibilidades. El resultado de muerte no fue creado por la acción de política. El acto quirúrgico se lleva a cabo el 13 de junio de 2013 a las 13.
Lo de la tomografía ya lo expliqué, no la tenía, fue a las 10 de la mañana, era imposible, que al llegar acá entregó y volviera. Lo deriva el CEMIC el 20 de junio de 2013. Con posterioridad en el CEMIC se le realizan 3 intervenciones quirúrgicas, como dijo, hasta el trágico desenlace del 8 de julio de 2013. Creo que es lógico que esta defensa sostenga que la distancia en el tiempo obrante entre la supuesta conducta creadora de un aumento de riesgo no permitido por parte del médico, supuesta digo porque está dentro del riesgo que uno sufra fallo, y el deceso del paciente en fecha 8 de julio, después de 3 intervenciones, no resiste el menor intento por aseverar que el resultado muerte es consecuencia de ese aumento de riesgo. Como dijera mi profesor Cesano, no resiste tener análisis. ¿Por qué? Porque existió una larga cadena de acción a posterior de la última intervención del doctor Felipe. Está en la historia clínica del CEMIC. La investigación no arrojó quién ocupó el lugar de posición de garante una vez que salió Poletti de dicha posición. Es decir, una vez que lo derivan acá. 20 de junio del año 2013. Tampoco se sabe qué conductas tomaron para evitar el fatal desenlace. El famoso CIR está en las historias de enfermería del CEMIC, que no está, no se configura el CIR. ¿Qué es lo que lo discrimina a Poletti de todo esto? Ningún perito pudo determinar con certeza la causa del óbito del señor Maldonado. No existe autopsia, no pudieron determinar ni de forma dubitada o indubitada la sutura que realizó Poletti. Y ese nexo causal supuesto del famoso CIR tampoco le da por lo que dicen las partes de enfermería, de lo poco que yo me referí. Lo que redunda en la imposibilidad de verificar la inflexión de un deber de cuidado por relación de implicación entre la acción y la ejecución. Es una acusación sin sustento fáctico, muy llamado a la imaginación. Tenemos otra cuestión más. Yo lo había adelantado y el doctor de Dominique me dijo, diga si lo va a decir o no lo va a decir, o si lo va a hacer o no lo va a hacer, como diciéndome, no me amague. De la propia acusación del señor fiscal dice que mi cliente incurrió el artículo 4 al artículo 15 de los derechos del paciente. En realidad la ley es la 22 26-11. Bien.
Está bien que el tipo pulposo es tipo abierto, pero no hay necesidad. O sea, directamente lo abre, digamos, 4 al 15 y nos dice cuál es el artículo, la impericia o la negligencia en el artículo 4 y por qué, en el artículo 5 y por qué, cómo y cuándo, en el 6, cómo y cuándo, y así sucesivamente. ¿Ves? Es decir, no le informa concretamente qué es lo que le está imputando. De ese artículo 4 a ese artículo 15. Con lo cual, yo entiendo que no hay base de juicio en este tipo de... ¿Por qué? Porque el que está traído un proceso no puede quedar en un cuarto oscuro ni en un lugar de indefensión. Pero más allá que le diga Quintero que no puede quedar en un cuarto oscuro o en un lugar de indefensión, lo dice el propio Pacto de San José de Costa Rica. En el artículo 8, inciso 2, apartado B, que dice la acusación debe ser previa y detallada. Lo dice. El propio código es el nuevo que estamos entrenando cuando hay que hacer la formulación de cargo. En realidad no se describió con precisión el hecho imputado. Hay reiterada jurisprudencia que dice que una acusación defectuosa, insuficiente u omisiva, como en este caso, respecto al artículo 4 del 15 de la derecho impasible, es inválida de nulidad absoluta e impugnable, o sea que no tiene convalidación en ningún lado, en cualquier estado y grado de la causa, es decir, en cualquier momento del proceso. Proceso que termina con una sentencia firme y consentida. No se le dijo político cuál era el deber instructivo, como me dijo. Por lo tanto, pido la nulidad y sí. Se habló mucho del consentimiento informado. Hemos llegado a esto que es tan amplio, el artículo 4 al 15, que la querella directamente hasta me pretende imputar el Código Civil, el 1198. O sea, ya se va del tipo abierto, del tipo penalejo. Y más allá de esto, para que quede claro, acá en este juicio se lo mostraron al doctor Lozada, más allá de su interpretación, el nuevo Código Civil, de lo que interpretó que era un consentimiento informado, ¿no? Y empiezo a hablar de lo que decía el nuevo Código que se va a ensayar en 2016. Estamos haciendo premonición. Puede pasar muchas cosas hasta el 2016, que sin darle Código Civil. El propio testigo Maldonado, más allá que en la historia clínica está reflejado el día antes, el día 12 de junio del 2013, hay y existe un consentimiento informado en la historia clínica de Maternidad Rincón. El propio Maldonado dijo que a través de su nuera, de la estudiante, del cual se había enterado que Poletti le había dicho que lo que había pasado, que le había entrado por una conocido, que se fue un delgado, o sea que yo hubo consentimiento informado. Porque acá el consentimiento informado no es únicamente que sea por escrito, el consentimiento informado es que sea una cuestión que el médico tiene que ser un robot o una computadora y explicarle todo lo que es. No, porque el cáncer le explica y entienda, basta.
Aparte de eso, esta ley 2611 y la nacional que nombraron, no dice en ningún lado, sino que me lo traiga la querella o la fiscalía, cuándo debe prestarse el consentimiento informado. ¿En qué artículo dice en qué preciso momento se tiene que prestar? La ley no dice cuándo debe prestarse el consentimiento informado. Actual, un chico actual, un día antes de la operación. ¿Qué quiere? ¿Que le haga firmar 5 minutos antes del quirófano? Hay un fallo, ya que se nos ocurrió traer cuestiones civilistas, hay un fallo de la Cámara Nacional 4, Sala D, del año 2001, 26 de diciembre de 2001, Heinemann, Evelyn Vera, con Schachelter, Salomón, ED 196,324. ¿Qué dice lo siguiente? El paciente debe consentir la realización de determinada práctica y no el uso de cierta técnica, pues la elección de uno u otro método utilizado por el médico no puede resultar fundante de mala praxis profesional por falta de consentimiento informado. Si existió esta para la práctica quirúrgica cuestionada y si ambos procedimientos se dirigen a la misma finalidad, pues no puede merecer observaciones la discrecionalidad del profesional dentro de las reglas del arte. Esto fue extraído del manual sacado del doctor López Mesa como 4 historias de responsabilidad médica. Incluso estudió con el doctor Susano sobre la felicidad de una persona. No se puede llegar o llevar las exigencias a un extremo disfuncional. Lo que vino a hacer, lo que venía a pedir tanto el perito del fiscal como el perito de la querella, es exigir imposible. No se le puede exigir, el derecho no puede exigir imposible ni al médico ni a nadie. Hablan de obstrucción, que la obstrucción, esta fue la que desencadenó, más o menos la teoría, digamos, el relato mío y después más o menos que fue introduciendo los acusadores. Pero hablan de obstrucción, de ningún lado, el médico de imagen dice que fue obstrucción.